¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un estupendo programa, no estamos en los estudios del Congreso de la República, estamos en las oficinas del doctor Domingo García Belaúnde, constitucionalista, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa y le agradecemos la deferencia de habernos recibido en sus oficinas. Doctor García Belaúnde, hay un tema constitucional. El presidente de la República, el último 28 de julio, en su mensaje al Congreso, ha planteado varias reformas constitucionales. Unas tienen que ver con el sistema de justicia y otras, digamos, han sorprendido, ¿no es cierto?, porque las reformas que él plantea constitucionales al sistema de justicia ha introducido el tema de la reforma política. Además de eso, él ha planteado que se efectúe un referéndum para, de alguna manera, legitimar esas reformas y además darle un paso más apresurado. Entiendo yo que esa es la lógica. Digamos, ya se han estado discutiendo, digamos, diversos analistas y constitucionalistas sobre qué cosa es el referéndum, pero yo le pido a usted, que es un experto en la materia constitucional, que le explique al público didácticamente qué cosa es un referéndum y cuándo procede un referéndum. Bueno, gracias por la invitación, por cierto. Y en lo que se refiere al referéndum, que es un término genérico, es algo que viene de las llamadas democracias directas o democracias pequeñas, como es el caso de Suiza, en los cuales por la escasez de la población las decisiones se toman consultando al pueblo. Lamentablemente las dimensiones de la sociedad moderna, que son muy grandes, hacen imposible vivir continuamente a base de referéndums, como eran pues en las pequeñas ciudades griegas, que todo se consultaba al pueblo. Entonces, hoy en día el referéndum ha dado paso a las democracias representativas, en las cuales los pueblos eligen a quienes los representan, y ahí hay un problema de sistema electoral que no se ha tocado, que hay que verlo. Y el referéndum se ha introducido en esta Constitución de la 93 como una manera de apelar al pueblo en ciertos casos fundamentales. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué casos fundamentales, ¿no es cierto?, toca al pueblo pronunciarse convocados por, digamos, el Congreso para sobre determinadas leyes constitucionales? Eso está claramente establecido en el artículo 32, que me voy a permitirlo verlo, porque es muy claro y muy preciso. Dice que eso cabe, artículo 32, que puede ser sometido a referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución, lo cual es un asunto muy delicado. En este caso, el presidente... Sería reforma parcial, Ajá. porque está tocando básicamente la estructura del Congreso, que la plantea que sea bicameral, 1. 2, la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que me parece una cosa muy acertada, igual que la estructura bicameral. Y 3, la no reelección de los congresistas, que me parece una tontería realmente, ¿no? Porque en realidad la media de elección es 15 o 20%, y además el Parlamento pues es el crisol de todos los partidos y de todas las opiniones públicas, ¿no es cierto? Y de 15 o 20% no vamos a legislar sobre un 100%. Es el mismo error que se hizo con alcaldes y gobernadores o presidentes regionales, en la cual lo que faltó fue control, nada más. Bueno, en segundo lugar, la aprobación de normas con rango de ley, o sea, la iniciativa para leyes, eso es muy fácil, pero lo puede hacer el Congreso directamente, y el presidente enviando un oficio. Las ordenanzas municipales, que es otro problema, son las normas de los municipios, que son más puntuales, y las materias relativas al proceso de descentralización, que debería verse, porque está muy mal planteado. Y agrega, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ¿no? Ni los tratados internacionales en vigor. Yo me parece que esto es razonable, ¿no? Si hacemos un referéndum para bajar impuestos, todo el mundo dice que sí, lo cual sería absurdo, ¿no? Ahora, sobre estos temas sobre los que no se puede, digamos, pedir un referéndum, que son básicamente 3. Varios congresistas y políticos en general han planteado que a lo que el presidente ha propuesto, ¿no es cierto?, estas modificaciones constitucionales sobre el sistema judicial y el sistema político, que vamos a pasar, digamos, a detallar más adelante, se plantean otras preguntas. Por ejemplo, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo he escuchado varias, digamos, opiniones, y la mayoría dice que eso no se puede hacer.
Sin embargo, el día lunes entrevisté a otro jurista, a Ángel Delgado, y él tenía una opinión distinta. Él decía, bueno, ¿por qué no? Y daba el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Gran Bretaña. Gran Bretaña ha sometido a referéndum lo que se llama ahora el Brexit, ¿no es cierto? El retiro. El retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y evidentemente ese es un tratado, ¿no es cierto?, internacional. Entonces él decía, bueno, si este país puede retirarse, ¿no es cierto?, de un tratado internacional, ¿por qué nosotros no? Entonces yo le quería preguntar, bueno, porque podría ser que la Constitución de ellos sí se lo permite y la nuestra no, pero yo le quería preguntar en general, ¿esto es así, tan así como que el pueblo no puede pronunciarse sobre el retiro de un tratado? Bueno, tal como dice la Constitución. Sí, en realidad está hablando, yo creo, aunque esto no es una cosa que la tengo muy clara, ¿no?, que el asunto es distinto. O sea, yo no sé si se pueda someter a referéndum un tratado, pero yo creo sí de que el Perú sí puede separarse del sistema interamericano, sí puede hacerlo. Bueno, ya lo hizo en los 90, se separó de la Corte y volvió. Entonces, ya puede, o sea, ya puede hacerlo y aún más. La pregunta, doctor, es ¿por qué si el Congreso puede hacerlo, el pueblo también no puede pronunciarse sobre eso? Es que eso no está muy... O sea, yo creo que el Perú sí lo puede hacer a través del Congreso perfectamente. Lo que no estoy seguro es si se puede consultar, salvo que sea no vinculante, que podría ser una pregunta no vinculante, pero sí es una opinión valedera. Yo creo que sí se puede retirar uno digamos, el sistema interamericano de derechos humanos. Lo que hay que discutir es si vale la pena o no, que es otro problema. Pero yo creo que sí se puede retirar. ¿Para usted vale la pena o no retirarse? Yo no lo haría de inmediato. O sea, yo sería partidario de que los pronunciamientos que hace la Comisión Interamericana, que son muy sesgados políticamente, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que también es muy sesgada, no hacerle caso y no pasa nada. Con lo cual la Corte y el sistema se ve a una realidad en la cual hay varios países que no le hacen caso. Por ejemplo, hace unos meses, un año más o menos, la Corte Suprema de la Argentina, digamos, en el famoso caso Fontevecchia, le dijo a la Corte Interamericana, no le vamos a hacer caso. Y no pasó nada. Porque a diferencia de los tratados comerciales que tienen sanciones mercantiles, comerciales y monetarias, acá no hay sanciones. O sea, si uno no hace caso a una jurisprudencia de la Corte, no pasa nada. Bueno, esa sería una postura intermedia. No es el tema, pero digamos, lo que usted me dice me lleva a esto. La Corte Interamericana ha fallado, ¿no es cierto?, hace creo que muy poco tiempo, un mes o 2 meses, que los miembros del Tribunal Constitucional que tenían una acusación constitucional, ¿no es cierto?, en proceso, ¿no es cierto?, le ordena al Congreso que cese esa acusación constitucional. Entonces, lo que entiendo es que usted nos dice que el Congreso podría de alguna manera decir, mira, ¿sabes qué? No le voy a hacer caso y sigo con la acusación. Sí. Yo en lo personal, debo decirle con toda honestidad, no estoy muy de acuerdo con esa sanción, aunque es muy leve en realidad. Bueno, porque son 30 días de suspensión durante sus vacaciones a 3. Así es. Y sí a otro, al juez Espinosa Saldaña. O los pongo parejo o no hago nada. O en fin, pero de por sí, yo a la Corte no le haría caso. O sea, yo como Congreso reflexionaría y yo haría lo que me parece, en un ambiente mucho más calmado, ¿no? ¿Eso no tiene alguna consecuencia penal? Porque yo escuché a una colega, que es abogada también, pero que digamos ahora se ha dedicado al periodismo, que es la señora Rosa María Palacios, diciendo que si uno no hace caso a la Corte, es decir, si los congresistas de alguna manera son rebeldes, podrían ser pasibles de una inhabilitación, es decir, podrían ser emplazados penalmente o jurídicamente y podrían ser suspendidos. ¿Eso es así? No, no es así. No hay ninguna sanción por no hacerle caso a la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que podría hacer la Corte Interamericana es aplicar sanciones en las cuales nuevamente no le hacemos caso. Lo que sucede es que en el pasado el Perú ha sido muy observador de las decisiones de la Corte porque eran más o menos razonables, ¿no? Y además nos ayudaron mucho en épocas de dictadura y de falta de democracia. Que no es el caso en este momento. Que no es el caso en este momento. O sea, yo le diría al Congreso, miren señores, no le hagan caso a la Corte en este asunto y en el asunto de Fujimori. Ustedes decían lo que crean conveniente. Entonces, pero alguien podría preguntar, déjeme ser abogado del diablo, entonces, ¿para qué estamos en la Corte? ¿Para qué estamos digamos, en la contención, ¿no es cierto? Le hacemos caso a la Corte si
o estamos en ese tratado si no vamos a hacerle caso a los fallos de la Corte? No le hacemos caso en ciertos fallos, en otros de repente son buenos, uno. Y dos, estamos obligando a la Corte a que cambie su conducta, que cambie su parecer, que cambie su tendencia ideológica totalmente partidaria y, digamos, en una línea totalmente caviar, ¿no? O sea, ¿A usted le parece que efectivamente ese es el problema de la Corte? Ese es el problema de la Corte, que está caviarizada y está rodeada de ONGs, y la manera de decirle a la Corte, miren señores, cambien, es eso. Es decir, no hacerle caso. Y el segundo paso, que es más importante, es reunirse los cancilleres de América Latina y ir a la OEA, al Consejo Permanente, y decirles, señores, ustedes están eligiendo jueces ineptos, politizados. Hay uno que acaba de renunciar, que es un señor Roberto Caldas, que se lanzó una suspensión feroz contra el Perú, que resulta que fue acosado en el Brasil por acosador y violador. Entonces, este señor era ejemplo de derechos humanos y presidía la Corte y era un delincuente. Entonces, esa es lo que tenemos que hacer. Cambiar el sistema de elección que tiene la OEA, que elige por aclamación prácticamente sin fijarse quién es quién. Cambiar el sistema de elección. Entonces, eso va a llevar, primeramente, si no obedecemos a ciertos mandatos de la Corte, decir, señor, no hacemos nada, ¿no? Para que ustedes reflexionen. Y quizá en parte por eso es que no han hecho nada hasta ahora. Y segundo, cambiar la manera de elegir a los jueces. Porque yo creo que una instancia supranacional es necesaria, realmente. Pero no politizada. No politizada como es esta. Porque ¿no? Y además acá y aún más van a pronunciarse sobre lo que se llaman las acusaciones constitucionales. Entonces la Corte está confundiendo la defensa de derechos humanos con la gobernabilidad, que no le corresponde. Porque para tal caso, digamos, está anulando el sistema de acusación constitucional. Así es, porque si, que está en la Constitución, que no. está en todas las constituciones del siglo XX y del siglo XIX, ¿no? Entonces, una cosa es la gobernabilidad, para lo cual está la OEA, y otra cosa son los derechos humanos, para lo cual está la Corte. La Corte cree que ellos también controlan la gobernabilidad. Gran error. Derechos humanos. Seguimos en el contexto de este referéndum. Varios políticos y varios congresistas, vuelvo a reiterarlo, han también planteado que con las propuestas del presidente se incluya, por ejemplo, una pregunta sobre lo que se llama el matrimonio igualitario, o también se conoce como el matrimonio gay. Entonces, hay obviamente a favor y en contra de esta postura, pero varias personas han dicho que no se puede hacer esa pregunta porque eso atañe a derechos civiles y derechos humanos. ¿Eso es tan así? Sí, yo creo que sí. Eso debería ser, en todo caso, proyecto de una ley consensuada, ¿no? Ese es el problema. El problema es que está muy crispada la situación y no conviene por ahora discutirlo, sino más adelante y llegar a un entendimiento. O sea, hubo un proyecto de unión civil que se presentó hace algunos años que era una modalidad interesante. Se debió haber aprobado en su momento. Y ahora las cosas están peor, pues, ¿no? Pero eso no, además eso afecta a derechos fundamentales que no pueden ser materia de referéndum. ¿Y la pena de muerte? Igual, tampoco. Pero con una diferencia que es más importante. Y que es una cosa que no la tenía presente, pero que ya la tengo un poco recién clara porque estuve revisando los documentos. El problema de la pena de muerte radica no en la jurisprudencia de la Corte, que podría reírme en ella, ni en la comisión, que no me interesa, sino que la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue debatida durante 10 años y firmada en San José de Costa Rica en 1969, y que por eso se conoce Pacto de San José, tiene una cláusula que dice, la pena, estoy citando de memoria, ¿no? La pena de muerte está bien, pero aquellos países que tienen la pena de muerte no podrán extenderla a nuevos delitos. Entonces ya ahí sí colisionamos con un tratado internacional, con el cual tampoco tenemos ninguna sanción, pero se ve mal. O sea, una cosa es no hacerle caso a una sentencia de la Corte que me tiene sin cuidado, y otra cosa es violar un pacto que lo hemos negociado todos los países y que está vigente hace 30 o 40 años. Y ahí la cosa es más complicada. Ahora, bueno, no es el tema específico, pero esos pactos tienen mecanismos dentro del propio tratado para, digamos, salirse de esos pactos. Es decir, no sé exactamente cuál es la palabra en derecho internacional. Es la denuncia. La denuncia. Sí. Y si uno lo denuncia, evidentemente se sale del sistema. Se sale del sistema y ya no está obligado. Sí, eso es cierto. Es decir, no es algo pétreo, como por ejemplo, la Yerriestra, por ejemplo, tiene la opinión que es algo pétreo, que no se puede modificar. Los únicos, hay una convención sobre el derecho de los tratados que fue firmada en Viena en el año 69, que Perú la ha ratificado y que recoge usos de hace 100 años en el mundo internacional,
Constitucional, en la cual la costumbre tiene fuerza de ley, que dice que los únicos tratados PET son los de límites, nada más. Todos los demás son cambiables. Bueno, eso es muy interesante. Claro. Ahora, digamos, volviendo al asunto del presidente el 28 de julio, ¿a usted qué le parece la reforma política constitucional que ha propuesto el presidente? Bueno, en los temas básicos, bueno, la no reelección de congresistas, la bicameralidad, pero con 130 parlamentarios, y bueno, el financiamiento de los partidos políticos, bueno, que son los tres grandes ejes de su reforma ahora, política. el financiamiento, hasta donde tengo entendido, es un problema de ley, pero puede consultarse. Yo sí creo en el financiamiento privado, yo sí creo. ¿Por qué? Porque el Estado es tan pobre y tan mísero, no tiene ni siquiera para tener gasas en los hospitales, por amor de Dios. Yo he visitado algunas postas médicas de salud y no hay a veces ni esparadrapo. Entonces, pero sí tiene para publicidad estatal, o sea, se ha gastado 2 millones de dólares. Ese es otro problema. Pero yo digo, un Estado tan pobre y tan mísero, ¿qué mejor que los privados, no solamente empresas, particulares, aporten y que lo declaren y que esté bancarizado y con ciertos límites, evidentemente? ¿Cuál es el problema? Pero para mí eso es un problema de ley. El problema del bicameralismo es que es un bicameralismo raquítico, ¿no? O sea, el problema es que los países necesitan tener una proporcionalidad entre la población y quienes lo representan. Eso es lo que el público tal vez no se da cuenta, así es. ¿Nos puede usted contar cuántos parlamentarios existían antes de la Constitución del 93? Yo tengo entendido que eran como 240. Así es, más o menos. ¿Podría informarnos? O sea, estoy hablando un poco de memoria, eran 50 senadores y todo gente mayor y de peso y de lustre, ¿no? De mucho brillo, ¿no? Y eran 145 diputados, que pueden ser 150, y todos los proyectos que se han presentado y que los he revisado tienen una cámara alta, pequeña, 35, 40, 50 de gente mayor, con pedigrí, por así decirlo, y una cámara baja entre 150 y 200 personas. Entre otras cosas, ¿por qué? Mayor representatividad y más gente para el trabajo. ¿Por qué está atrasado el Congreso en muchas cosas? Porque no tiene gente. Son los mismos tipos que están en todo. No puede ser, pues no funciona. O sea, se rotan en las comisiones. Se rotan y entonces es un Congreso lento. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga 100 empleados, el empleado no hace lo que hace un congresista, pues, que es pensar, decidir y tomar políticas. Entonces... Es raquítico el proyecto. Entonces, ¿cuál es la lógica del presidente en querer reducir aún más, acotar aún más, ¿no es cierto?, la cantidad de congresistas? Porque él propone que sean como 30 senadores y lo demás y 100 congresistas. Es decir, eso representa realmente a la población del Perú, que son 30 millones de peruanos, habida cuenta que en el año 79, con la Constitución del 79, habían 240 para una población mucho menor. Bueno, es que ahí no es lógica, ahí hay cálculo político. ¿Cuál es el cálculo político ahí? Vizcarra lo que tiene es un problema de miedo al rating, a la votación, a sus niveles de aprobación. Entonces, eso es una reacción. ¿Por qué? Porque la comisión que estudió la reforma judicial presentó su proyecto. Ellos nunca hablaron de un referéndum. Eso lo sé porque me lo ha contado gente de la comisión. Referéndum es lo que se le ocurrió a Vizcarra. ¿Para qué? Para ganar aplausos. Los romanos decían pan y circo. No sé si habrá pan, pero circo hay, ¿no es cierto? Tenemos bastante circo, ¿no? Esa es la verdad. O sea, la lógica es política. No quiero aumentar más porque me van a decir algo. Pero sí soy consciente de que necesitamos un Senado de gente mayor. Entonces lo mantengo así. Ese es un proyecto raquítico que no funciona. Ahora, de todas maneras ya está planteado el hecho. Entonces, ¿cómo se va a afrontar esta situación? Porque, digamos, la gente ya tiene la expectativa de que los congresistas ya no se van a reelegir, la gente tiene la expectativa de que, habrá un Senado, como usted dice, raquítico, y todo se irá haciendo, digamos, más o menos en la misma cantidad de parlamentarios. La gente quiere que inclusive, no solamente la gente, sino que varios periodistas, yo creo de alguna manera, no voy a calificar a mis colegas, pero usted podrá hacerlo si le parece, quieren que el referéndum se haga en las elecciones regionales y municipales de octubre, es decir, de aquí a 3 meses. Entonces, ya se ha creado una expectativa en la población y va a ser difícil, ¿no es cierto?, quitarles esa expectativa. Entonces, ¿cómo va a afrontar tanto el Ejecutivo y el Congreso para, digamos, que la gente no se frustre más y eso no genere una consecuencia ya, digamos, de
calle, ¿no? O sea, no sé si me entiende la pregunta. Bueno, pero esto lo ha provocado Vizcarra, ¿no? Y además, yo el otro día... Pero es muy fácil echarle después la culpa, el Congreso no quiso convocarle el No, referéndum, yo le echo el la culpa a Vizcarra por hablar demasiado. Hay un problema que ha contado Tuesta, Fernando Tuesta, que es un experto en materias electorales, que dice que matemáticamente es imposible hacer un referéndum antes de diciembre. Y entonces, ¿por qué colegas como Rosa María Palacios, Álvaro Royce dicen, no, pero ya que es Bueno, que es ahora... Es que dicen pues lo que les parece, pero hay que ser, o sea, una cosa es lo que uno aspira y otra cosa es lo que puede ser realidad. Es como si yo dijera, bueno, yo quiero tener un hijo, mi mujer debe tener un hijo a los 5 meses. Bueno, lo ideal es que tenga a los 5 meses, pero el embarazo dura 9, pues. Quizá hay un 7 mesino, pero no 5, ¿no? O sea, una cosa son las aspiraciones que uno tiene, que pueden ser muy nobles, otra cosa es la realidad. A mí tú estás dicho, y yo creo que tiene razón, y además por los cálculos que se ven en la ley de la materia, que antes de diciembre no podría hacerlo. Que dicho paso no me parece mal, porque el problema es el siguiente. Si los males institucionales tienen 10, 20 años y los judiciales 60 años, ¿por qué? ¿Quién cree que lo vamos a resolver en 2 o 3 meses? Esa es una utopía. Estamos en el reino de la utopía, del sueño, de opio, no es así. ¿Usted cree que el presidente ha sido irresponsable en proponer esto? Totalmente irresponsable. Yo no sé de dónde le salió esa idea. Eso no salió de la Comisión de Reforma Judicial, eso se le ocurrió a él, populacheramente. Lo que busca es el aplauso barato. Pero ojo, el pueblo es de emociones. Eso lo dicen todos los politólogos y los sociólogos. Se le pasará en unas semanas más y aceptará lo que venga, que algo va a venir, pero no todo, pues. ¿Usted cree que lo que va a venir es positivo? O sea, porque algunos dicen, bueno, el presidente, algunos dicen, no, efectivamente, ha lanzado una propuesta demagógica, ¿no es cierto?, o populista, pero mal que bien, al lanzar la propuesta, ha de alguna manera obligado a que ese tema se discuta, ese tema, digamos, comience a andar. Entonces, yo le pregunto, ¿usted cree que de alguna manera esto va a evolucionar positivamente? Es decir, ¿va a haber una reforma política por parte del Congreso que genera algún consenso? Lo único es que sí va a avanzar porque estaba ya pensado. Lo que pasa es que el ritmo del Congreso a veces es lento. O sea, todo lo que ha dicho ya estaba pensado, salvo la no reelección de los congresistas, que es una postura totalmente demagógica, porque ya le he dicho, no más del 20% es reelegido y además el Congreso es un crisol donde se forman los futuros políticos. Eso no, todas las democracias parlamentarias tienen una élite siempre de gente que está 20, 30 y 40 años en el Parlamento. Pero digamos, o sea, no tiene sentido eso. Ahora, hay una campaña, que no voy a tampoco calificar, pero es una campaña de las redes sociales, ¿no? O sea, ponen, por ejemplo, a congresistas que ya llevan pues 15 años, ¿no? Mulder, su hermano, bueno. Del Castillo, en fin, no sé. Entonces, estos siempre están ahí, ¿no? Siempre están en el Congreso, hace 20 años están en el Congreso. No reelección ya. Pero la gente se olvida que están ahí no porque alguien los ha puesto a dedo, Nadie sino los puso a dedo porque el pueblo los ha puesto en un sufragio universal, directo y libre, ¿no? Sí. Yo tengo mi desconfianza en las redes, porque las redes están manejadas, y yo más que redes las llamo cloacas, ¿no? En la cual entra cualquier porquería. Hay que distinguir entre buenas intenciones. Ahora, por ejemplo, estoy seguro que a raíz de esta entrevista van a salir en las redes varios mensajes insultándome. No me importa. Yo no dependo de los votos de las redes, que son verdaderas cloacas. No me interesa. Lo que importa al final hay que empezar en el país. ¿Hay que dar algo? Sí, hay que dar algo. ¿Hay que dosificarlo? Hay que dosificarlo. Pero de todo lo que se ha propuesto, lo que es un disparate es la prohibición de la reelección de los congresistas. 1, porque no tiene consecuencias. 2, porque los elige el pueblo. Y 3, porque son una minoría. Es como si tú me dijeras, hay demasiado tránsito en Lima, ergo prohibimos los carros. No, no es así, pues. No es así. O sea, es una lógica del absurdo, ¿no es cierto? Nos quedan apenas 2 minutos. Le voy a rogar ser sucinto. Quisiera que nos comente entonces la parte de la reforma constitucional que tiene que ver con la justicia. ¿A usted le parece positivo lo que el presidente planteó recogiendo el informe de esta comisión de notables que, digamos, un día antes de que saliera, que fuera el 28, le dio ese informe? Bueno, yo diría que en términos generales sí, aún más. Yo diría que el término urgente de reforma era
el problema del sistema de justicia, o sea, quién elige a jueces y fiscales. Eso sí era importantísimo y por ahí debimos empezar. Pero parece como que se ha diluido en el asunto del bochinche político. No, pero esto es lo más importante, porque esto afecta a la población. ¿Quién no tiene un juicio de alimentos, de desalojos, de incumplimiento de deudas? Todo el mundo. El Palacio de Justicia es como la casa del jamonero, el que no cae resbala. Y eso es lo básico, y se ha descubierto que está mal. Ergo, ese es número uno. El resto viene después. Y digamos, las propuestas concretas de... En principio, sí, no me gusta mucho la idea del concurso público, pero eso puede discutirse. Pero lo importante ¿Por qué no le gusta el concurso público? Porque alguien tiene que manejar el concurso. ¿Quién maneja al concurso? Me parece buena idea, por ejemplo, que sea solamente abogados y gente con 30 años de ejercicio. Con lo cual le damos a gente ya mayor que tiene pedigrí, que sabemos si es pillo o no es pillo, porque a los 60 años y pico ya uno sabe quién es quién, y además están ya pues en otro nivel de su vida, ¿no es cierto? Eso sí, el problema es quién les va a tomar el concurso, no lo sé. Tenemos apenas un minuto y le voy a pedir lo más sincero que pueda hacer usted. Durante unos 4 o 5 días, todos los días en varios medios de comunicación se difunden audios, ¿no es cierto? Y los que están, digamos, sonando más son los que tienen que ver con el nuevo fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri. Y con cada audio que se difunde alguien pide la renuncia o que dé un paso al costado. ¿A usted le parece que, dados los audios que ha escuchado y el contexto de la situación, el fiscal de la Nación tiene que, de alguna manera, hacer eco de esos pedidos de renuncia o de dar un paso al costado? ¿O a usted le parece que lo que ha escuchado no tiene mayor trascendencia como para que continúe en el cargo? Mire, la calle no puede gobernar, pues, ¿no? Esto no es una democracia, digamos, populachera, ¿no? Yo creo que si renuncia debe decirlo él y sus juntas fiscales. Yo no he visto nada que sea delictivo. Puedo estar equivocado. No veo por qué tiene que renunciar, pero eso lo debe decir él con sus juntas fiscales. Es un órgano autónomo y ellos sabrán qué hacer. Yo no voy a opinar sobre eso. Doctor Domingo García Belaúnde, ha sido un placer haberlo tenido en el programa. Muchas gracias por su hospitalidad. Amigos, no hay tiempo para más. Como siempre, el público sacará sus propias conclusiones y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.